Muy buen día. Se presenta a continuación una síntesis y sustentación del paradigma epistémico materialismo histórico, a través del análisis de las obras del socialismo utópico al socialismo científico de Federico Engels e introducción general a la crítica de la economía política por Karl Marx, enfocados en el modelo crítico dialéctico. Haciendo un bosquejo general, Engels en su obra interpreta la historia de la Inglaterra moderna y lo esquematiza en tres elementos, aspectos o momentos. Primero, el análisis desde los orígenes del pensamiento socialista europeo a partir de la emergencia del proletariado en la sociedad industrial en el siglo XIX, enfocado en socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier y Owen, distinguiendo la dimensión utópica burguesa. Como segundo apartado, examina la evolución del pensamiento filosófico europeo, contraponiendo la concepción dialéctica a la manera metafísica de pensar, hasta llegar a analizar en este caso a Hegel como afluente filosófico del marxismo. Finalmente, se esbozan conceptos centrales referentes al socialismo científico mediante el desarrollo de las contradicciones esenciales de la sociedad capitalista y las contradicciones internas del modo capitalista de producción. Como análisis general, el materialismo histórico investiga y estudia la sociedad humana y sus fenómenos sociales, partiendo de los individuos y de las relaciones que rigen su desarrollo. Es producto de la evolución natural del ser humano, pretende explicar la historia desde una producción práctica de la existencia, pues la historia no es más que el modo en que los seres humanos organizan la producción social de su existencia dadas a través de la dialéctica. Estudia los fenómenos sociales bajo una concepción revolucionaria y transformadora sobre la explotación que sufre el proletariado por parte del capitalista. Los precursores específicamente son Karl Marx y Federico Engels, quienes sintetizan la praxis del desarrollo social y crean lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico, que es la ciencia de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y del pensar. Coinciden ambos en que la evolución de la historia se debe siempre a la economía. Como se mencionó anteriormente, se identifican tres ideólogos del socialismo utópico: Saint-Simon, quien a inicios del siglo XIX propone la planificación de tipo social, política y económica. Adicionalmente propone abolir temas de propiedad privada y herencia, entre otros. El segundo es Charles Fourier, quien aporta la concepción dialéctica a través de las teorías relacionadas con el salvajismo, el patriarcado, la barbarie y la civilización. Y finalmente tenemos a Robert Owen, quien consigue desarrollar una práctica patronal ajena a la explotación del capitalismo. El socialismo utópico, a través de estos idealistas soñadores, propone una sociedad igualitaria y una justa distribución de la riqueza, esto en el transcurso del siglo XVIII y XIX. Por otra parte, el socialismo científico es la pieza integral del marxismo. Contempla junto a la filosofía un todo integral del método de estudio. En esta etapa se establece que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, burguesía versus proletariado. Adicionalmente propone la disolución de propiedad privada, más critica que el Estado enajene al hombre y propone transformar el Estado por la clase obrera o proletariado a través de diferentes procesos de dictaduras que reduzcan a la clase dominante. Engels reprocha y critica la defensa de la burguesía. Ambos basaban su socialismo en una crítica de las relaciones materiales básicamente que existían dentro del poder. Engels dice que la intervención del Estado no es la solución definitiva, pero también habla de la razón como búsqueda de la verdad. Y Marx señala que el hombre se crea a sí mismo en el trabajo y de esta forma nos transformamos. En relación con el método dialéctico, permite generar una evolución histórica del pensamiento, busca el descubrimiento de leyes sobre las contradicciones o confrontaciones que impulsan el desarrollo, se expone que el hombre es el transformador de la sociedad, que el medio es el producto del hombre y que el hombre es producto de sí mismo. Se contrapone al pensamiento metafísico, pues niega la lucha continua para entender su evolución sobre un sentido común. Este pensamiento metafísico más bien tiene una característica de estático y se queda simplemente en la apariencia nada más. Para Marx, el trabajo es el fundamento de la vida social y una necesidad natural del hombre. Se indica que entre las principales cualidades del materialismo se encuentra el movimiento, el espacio, el tiempo y la conciencia, pues todos estamos en un proceso continuo de movimiento y de cambio.
y como leyes se identifica la lucha de contrarios, el pasar de cambios cuantitativos a cualitativos y la negación de la negación. Finalmente, como conclusiones, se puede expresar que el materialismo histórico consiste en la afirmación de que la existencia social determina la conciencia social y trata de explicar el curso de la historia por causas materiales y económicas, afirmando que la estructura y la vida colectiva son determinadas por la misma vida económica de las sociedades. Marx hace una crítica a la filosofía de derecho de Hegel. Se considera que este documento cumple con las características de coherencia y uso adecuado del lenguaje, se respalda y se sustenta sus argumentos con criterios de otros personajes de manera organizada, cronológica y adicionalmente define varios términos. En la lógica del contenido, la tesis central se le identifica de manera implícita, no se le encuentra redactada de forma explícita en el documento. En cuanto a la metodología, en la obra de Marx no se define de manera explícita tampoco cuáles serían los pasos a seguir, ni tampoco el plan de acción. Únicamente se identifica el método teórico como una premisa dentro de la sociedad. Epistemológicamente, el presente análisis permite reconocer autores, idealistas, teorías y los avances que se dan con la finalidad de autorreflexionar y autoevaluar el desarrollo de la ciencia y de la sociedad, en definitiva. Muchas gracias, y para culminar quiero preguntarles ¿por qué no aplicarían o utilizarían el paradigma del materialismo histórico? Agradezco a la doctora María Cristina Useche por incentivar y motivar a sus alumnos el participar en este tipo de procesos. Gracias a las autoridades y demás docentes de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Estaremos pronto por allá. Hasta luego.